Vamos nosotros entonces, hermanos, a considerar hoy las palabras del Señor. Resumiendo lo predicado el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la importancia de mantener la fe. Que la fe no es solamente un evento inicial para ser salvo y de ahí tranquilo y te vas para la casa sin hacer nada. No. Es una profesión para toda la vida. Usted entiende lo que es la palabra profesión. No tiene necesariamente solamente que ver con profesiones, digamos, de trabajo, de carreras, etcétera. Tiene que ver con lo que uno profesa. Si usted profesó la fe cristiana, tiene que mantenerla, según lo que hablábamos la semana pasada. Por la palabra de Dios también la semana pasada concluimos de que el que ha creído y ha sido justificado debe vivir por fe. Debe vivir por fe, no por vista. Y que retroceder en la fe no es una opción para nadie. Porque la Escritura dice que si el que retrocede no agrada a Dios. No agrada a Dios. Y incluso dice la Escritura, nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. O sea, el que retrocede no es una opción de que está tranquilito, no, yo me quedo en la casa y ya no, y ya creí un día, así que después vamos a ver. No es una opción. Hay que mantenerse, porque en cualquier momento nosotros hacemos check-out aquí abajo. ¿Tú sabes lo que es check-out? Lo que uno hace en el hotel cuando se va, check-out, se va. En cualquier momento nosotros hacemos el check-out de aquí en la tierra. Por lo tanto, hermano, incluso dice la palabra que nosotros, nuestra alma, es preservada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero mediante la fe. O sea, si yo no estoy ahí creyendo, pierdo esa protección de parte de Dios y ando por las mías en el mundo, creyendo intelectualmente, pero en la práctica no se ve el poder, la gracia, la bendición de Dios en esa vida. Por eso que entendemos que no es una opción creer en una temporada, después darse unas vacaciones del Señor y después volver a creer, porque en una de esas te pilla la muerte, tienes que partir y tienes que dar cuenta delante del Señor. Pastor, usted me está asustando. Bueno, de eso se trata. No. Hermano, es que es la realidad. El que viene a escuchar lo que desea escuchar, se equivocó de iglesia. Porque nosotros queremos hablarle la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Porque esa es la que nos hace bien. Amén. Cualquiera allá afuera te dice ser tu amigo y te habla cosas lindas, aunque sean mentiras. Hoy qué bien te ves. Y después, oye, qué mal se ve este tipo. ¿Tú entiendes? Sino que la verdad clarita, porque la verdad es la que nos hace libres. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Amado Señor, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar juntos considerando tus palabras, Señor. Dios mío, en este momento, Señor, nos encomendamos a ti, a tu Espíritu Santo, para que al oír, al hablar tus palabras, sea, Señor, la gracia tuya, tu Espíritu, el que esté hablando a cada uno de nosotros. Señor, tomamos la decisión de ser receptivos, Señor, a tu palabra, de estar atentos a tu palabra, Señor, de derribar todo pensamiento, toda imaginación, toda cosa que se levante en impedimento de escuchar bien tu palabra, Señor. La derribamos en el nombre de Jesús. Y te daremos las gracias, te damos las gracias por todo lo que tu palabra va a hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a los vacacionistas otra vez porque
No es que nos dé envidia, pero nos dan ganas de estar allá. No. De todas maneras hay tiempo para todo, hermano. Y también es bueno recargar las pilas también. Amén. Algunos se pasan de cargar pilas, pero bueno. Ok, hermanos, en el mensaje de hoy tiene que ver relación, por eso yo hice un pequeño link, un pequeño resumen, una pequeña unión con el mensaje anterior, porque entendemos que nuestra confianza en Dios y en su palabra debe de ser constante. ¿Cómo debe ser? Constante, siempre, siempre. Pero también hoy vamos a ver que hay circunstancias en que nos sacan o nos pretenden sacar de esa comunión con Dios. Por lo tanto, aún en medio de las pruebas y de las tribulaciones, nosotros debemos estar constantes en la comunión con Dios. No perder eso, nunca, nunca, nunca. Porque es la única manera de estar unidos a lo espiritual, a lo que está por sobre todo lo natural de este mundo. Está donde está la potestad de Dios obrando en nuestras vidas. El apóstol Pablo le escribe una carta a su discípulo, Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que no solamente fue útil para él, sino para todos nosotros que la vamos a leer en este momento, este pasaje. Primera de Timoteo 6:11. Gracias a nuestros hermanos servidores que siempre la agüita está atenta, gloria a Dios, y buena, fresca. Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le dice claramente, pelea la buena batalla de la fe. De ahí se agarran muchos para hablar de guerra espiritual. Tú sabes, y de andar guerreando. No, si el Señor no nos llamó a guerrear, el Señor nos mandó a ser fieles a Él. Pero dentro de esa fidelidad a Dios, nosotros vemos que tenemos ataques diarios. Hay elementos que nos atacan. El mundo está en contra de nosotros. El enemigo, el diablo, está como león rugiente tratando de tumbarnos, de derrotarnos, de botarnos de nuestra fe. Por lo tanto, no es una guerra, porque no dice la palabra aquí guerra, porque ya Jesucristo obtuvo la victoria sobre el pecado y sobre el enemigo. El enemigo ya está derrotado. Pastor, ¿y por qué todavía sigue pataleando? Hay una historia en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que lo anoté por aquí. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchas personas que primero que no se quisieron rendir y siguieron peleando, aunque ya se había dado el armisticio, se había dado ya el término de la guerra. Y hay otros que no les llegó la noticia, como el soldado japonés Hiro Onoda. Él estuvo casi 30 años escondido en la selva, creyendo que todavía tenía que esconderse y seguir luchando, igual nomás, contra un enemigo que hacía mucho tiempo que ya no existía. Este japonés estaba todavía peleando y los gringos ya estaban arreglando el país allá con el movimiento de Marshall y todo eso allá. Y se había acabado la guerra. 30 años después, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, la guerra terminó en 1945. En 1975 le dijeron, ya brother, córtala, vamos. Tuvo que venir de verdad un general japonés y todo y decir para que le creyera. Porque él decía, no, sí, hay que seguir peleando.
Bueno, esto nos quiere decir, hermano, que al diablo ya le llegó la noticia, pero él sigue porfiando, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que no tiene esperanza, sabiendo que está condenado. Él lo único que hace es seguir haciendo guerra contra los hijos de Dios, porque contra el Señor no puede, ya el Señor lo venció. Entonces, hermanos, ¿cuál es entonces esta batalla? ¿De qué se trata, pastor? ¿Cómo que hay que batallar? A mí me dijeron que yo viniera a la iglesia porque ahí encontraría la paz. Y usted me está diciendo que hay que pelear aquí. No, sí, tranquilo. Primeramente, la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea, nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo para vencer todo esto. Pero, ¿cuál es la batalla? ¿De qué se trata? La batalla son, escucha esto, yo anoté 3 cosas aquí que podrían generalizar, y por supuesto que el diablo está metido en todo esto, que son las dudas, las adversidades y las tentaciones. Entonces la recomendación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo es que echa mano de la vida eterna. O sea, tu batalla es mantenerte claro de quién tú eres y para dónde tú vas. Porque a cada rato vienen dudas, hay adversidades, hay tentaciones que nos hacen, tú sabes, tambalear nuestra fe y muchas veces nos hacen incluso olvidar de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de que tenemos una esperanza gloriosa que no la compra ni todo el oro del mundo. Pero eso se desvanece a veces a causa de las dudas, de las adversidades y de las tentaciones. El apóstol Pablo le llama pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla. ¿Cómo va a haber una batalla buena? Si hay, tú sabes, por lo general, en una batalla nadie sale realmente ganador. Pero en esto sí, porque el Señor nos dijo que nosotros somos en Cristo, por estar en Cristo, por haber puesto nuestra esperanza en Cristo, haber resucitado con Cristo, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedor quiere decir que tú, sin haber disparado un tiro, ganaste la guerra. Sin haber tenido que combatir contra las huestes de maldad, sin haber tenido que combatir y ir a la cruz, ni mucho menos, tú y yo hoy somos vencedores porque nuestro Señor venció por nosotros y dijo que todo aquel que en Él cree, Él nos da su justicia, su gracia y más encima el regalo inmerecido de la vida eterna. Por lo tanto, Él dijo, al final de su carrera, el apóstol Pablo, lo vamos a leer también, 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estaba preso, sabía que le esperaba la muerte y el tiempo de mi partida está cercano. Y dijo esta palabra, he peleado la buena batalla. Él le dijo, pelea la buena batalla de la fe a Timoteo. Y ahora él le dice, yo ya he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado unos tesoros que tengo ahí para llevarme. No, he guardado la fe, que es lo único que te mantiene conectado con la eternidad. Entonces, por lo tanto, hermano, él dice esta batalla de la fe, que es diaria, que el diablo sabe que le queda poco tiempo y viene furioso contra nosotros. Pues esta batalla, ¿de qué se trata? Si lo podemos resumir en 2 o 3 palabras, la batalla de la fe es la lucha diaria por mantenernos creyendo. Pastor, si yo siempre creo,
Sí, el diablo también siempre cree, pero esto tiene otra dinámica, es de otra forma. No es un asentimiento mental que todos creen, todo el mundo, yo digo siempre, hasta los ateos creen, porque si no, no estarían combatiendo a Dios. ¿Me entiende? Ellos creen. De hecho, en el medio del mar, en un naufragio, usted no va a encontrar ningún ateo. Porque tiene que buscar dónde agarrarse. Porque ya su mentalidad no le puede servir, etc. O su porfía, mejor dicho. Entonces la batalla de la fe es una amenaza constante que tenemos los cristianos, que viene a través de las dudas, de las tribulaciones, de las tentaciones del enemigo, usando las circunstancias para hacernos dudar y, si es posible, claudicar de nuestra fe y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En Lucas 22, 31, Jesús le dice a Pedro, le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, cuando pases esa prueba, aguanta firme. Yo he rogado al Padre, no que te quite la tentación que viene sobre ti, sino que estés firme cuando venga. ¿Te das cuenta de la diferencia? No decimos, Señor, quítame todas las circunstancias malas, las dudas, Señor, quítame todas las tribulaciones, los problemas, quítame todas las cuentas, quítame todo esto, quítame... No. El Señor lo que sí te hace, porque Él ya dijo que estamos en un mundo caído, un mundo que está bajo maldición a causa del pecado, y nosotros fuimos parte de ese mundo, y el Señor nos pone ahora en la gracia, nosotros fuimos parte de eso, pero aún así el Señor nos da la gracia para soportar dentro de los problemas, de las dudas y de las tentaciones. Amén. Vamos a evaluar estas tres cositas rápidamente. Vamos a empezar por las dudas. A través de la Biblia nosotros vemos muchos héroes de la fe. Si usted lee Hebreos capítulo 11, usted va a ver, yo le digo, the Hall of Fame, la galería de la fama de los hombres y mujeres de la fe. Pero ¿sabe qué? Casi todos ellos tuvieron sus dudas, tuvieron sus momentos de oscuridad también, tuvieron sus momentos de tentaciones también, tuvieron sus momentos también de tribulaciones que los hicieron, tú sabes, moverles el piso acerca de su fe. Abraham dudó de la promesa de Dios de que Dios le daría un hijo, ni decir de Sara. Se rió. Job, a pesar de su rectitud, Job cuestionó a Dios y su justicia en medio de su sufrimiento. Él sí no cayó, no reclamó contra Dios, pero como que divagó un poquito en esa área. Moisés dudó de la capacidad de Dios para sacar a los israelitas de Egipto. No entendía cómo podría ser posible. David, porque quiero detenerme en David porque esto es un tema que nosotros lo separamos, decimos, no, la tentación y la caída en el pecado es una cosa aparte. No. Para pecar, nosotros primero decaemos en la fe. Porque nadie que tiene fe de que Dios está ahí mismo contigo, se va a atrever a pecar. Primero como que empieza a hacerse sus conjeturas y empieza, no, sí, Dios comprende y esto. Entonces su fe no es la fe de Dios, no es la fe en la palabra, sino que es la fe en lo que él está creyendo para poder pecar. Por lo tanto, David dejó su fe en un momento. Primeramente no estaba donde tenía que estar, en medio de la batalla, porque dice la Escritura, comienza ese capítulo, cuando los reyes salen a la guerra,
David se quedó en el palacio. Entonces ahí ya se le cayó la fe de que tenía que estar allá, o sea, no obedeció. Entonces él pecó, retrocedió de su fe, pecó. Zacarías dudó de la promesa de Dios de que su esposa Isabel tendría un hijo, lo que resultó que quedó mudo temporalmente. Pedro dudó de la fe y traicionó a Jesús. Tomás dudó de la resurrección de Jesús, aunque todos los discípulos le decían, los 10 discípulos restantes le decían, oye, si yo lo vimos, ahí estaba, vimos su llaga y todo, y no dudó. Él quería ver y tocar las llagas. Y el Señor le dice, más bienaventurado, porque tú creíste porque viste, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Así que considérate bienaventurado. Hay un evento de Pedro, el apóstol, en Mateo 14, 23. Dice la palabra del Señor, es cuando el evento cuando Jesús había estado predicando, estaban los discípulos y él se separó, se fue al monte a orar y los discípulos se fueron al otro lado del lago, se embarcaron para atravesar el lago y llegar a la otra orilla y Jesús no iba con ellos. Entonces dice la Escritura, Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, se habían ido los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. La pregunta primero es, ¿de dónde le surgió la fe a Pedro? Porque imagínate tú estar en una barca pequeña, azotada por el viento, las olas, y ver a alguien caminando en medio de las aguas y ver que es Jesús. Pero no estaban claros hasta que oyeron la voz de Jesús y que me llama la atención porque siempre el Señor, cuando nos ve turbados, nos ve preocupados, las primeras palabras son, no temas, tranquilo, tranquilo. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿de dónde le vino la fe a Pedro? Pedro oyó a Jesús y vio que estaba caminando sobre las aguas. Y claro, Pedro era el más echado para adelante y al ver eso, naturalmente, él dijo, hey, yo quiero también, Señor, si eres tú, Señor, manda que yo vaya para allá. Y Jesús le dijo, ven. Hermano, así es la fe, como que un poquitito, no es razonable. Pero él al oír la voz del Señor que le dijo, ven, Pedro salió del bote, de la barca, y pudo caminar sobre el agua. Ahora vimos de dónde vino la fe, de oír a Jesús y ver que Él venía. O sea, los sentidos nos ayudan, depende de dónde pongamos los sentidos, dónde pongamos la vista, dónde pongamos a quien le prestemos el oído, vemos nosotros que puede ser
puede haber producto de fe en nosotros, puede provocarnos fe, y eso lo vamos a ver adelante también. Entonces él caminó, mientras se permaneció mirando a Jesús, pudo caminar sobre las aguas. ¿Pero qué sucedió? ¿De dónde vino ahora la duda? Si ya estaba tremenda fe, imagínate tener esa fe como para caminar sobre el agua, brother. Si a veces no tenemos fe ni para salir de la cama y pararnos de la cama, tú sabes. Pero él tuvo la fe y caminó sobre el agua. Tremendo milagro. Pero ¿de dónde vino la duda? Recuerda que la duda es un elemento vital o un elemento tremendo para derribar nuestra fe. Entonces, primeramente, Pedro al ver el fuerte viento, primero vio a Jesús, lo oyó, tuvo fe y sucedió un milagro extraordinario. Rompió la fuerza de la gravedad, todo lo que tú quieras, todas las leyes naturales. Ahora, pero al ver el fuerte viento, mientras permanecía mirando a Jesús, caminó sobre el agua. Cuando vio, se preocupó ahora del fuerte viento. Y naturalmente, si hay viento en el mar, quiere decir que hay olas. Olas, claro. Hay olas, por supuesto. Y eso, al ver eso, su fe, que él la tenía puesta mirando a Jesús, ahora sacó la vista. Para mirar otra cosa, tú tienes que sacar la vista de lo primero. Sacó la vista de Jesús, se enfocó en las circunstancias y se empezó a hundir. Entonces, hermano, el asunto aquí no es si tú tienes o no tienes fe. Porque todos estamos, lo vimos el domingo pasado, todos estamos capacitados para creer. Desde pequeño nosotros empezamos a creer. Le creemos a papá, le creemos a mamá, después empezamos a creerle al maestro, le creemos a los doctores, a los políticos también a veces, también le creemos. Entonces, hermano, todos estamos capacitados para creer. El problema no era si tenía mucha fe o poca fe. El problema es dónde estaba enfocando su fe. ¿Dónde tú pones tu fe? Ese es el asunto. El asunto, hermano, entonces no es si tienes más fe, si tienes menos fe. El Señor mismo dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza. O sea, no es el tema la cantidad de fe. Al decir, ¿dónde está tu fe? Hombre de poca fe, no quiso decir, no te alcanzó la fe. No, donde cambiaste la vista, tu fe quedó reducida a nada. Porque por fe tú pudiste caminar sobre el agua. Entonces, hermano, su fe se apagó cuando él puso su vista en el viento y las olas. Fíjate que la duda te produce temor, te puede producir hasta pánico, te puede producir muchas emociones que te juegan en contra con lo que tú tienes establecido ya. Tus patrones de pensamiento claritos se derriban cuando tú empiezas a dudar. Por eso le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué cambiaste tu vista? ¿Por qué pusiste tu vista para otro lado? Yo escuchaba una connotada, no recuerdo el nombre, no lo anoté, de una persona, no sé si era psiquiatra, psicóloga, socióloga, no sé, pero ella se refirió a unos estudios que dicen que el 90%, escucha esto, el 90% de las cosas que imaginamos no suceden, o sea, el 90% de las cosas que imaginamos que pudieran suceder, jamás suceden. El 90%, yo creí que era menos, yo creí que era 50-50, así. No, el 90% de las cosas que imaginamos
Recuerda lo que dice la palabra imaginar. Significa crear una imagen. Pedro miró las olas y se vio hundido total. Porque eso los pensamientos, la duda en este caso, la fe te produce imágenes. Yo me veo, ya me he visto así por fe, caminando y viendo al Señor y todas esas cosas. En oración a veces yo he estado así, que se me va un poquitito, tú sabes, la imaginación. Porque las palabras producen imágenes. Yo le estoy hablando a ustedes, le referí que el mar estaba encrespado y todo, y ustedes ya, wow, cuidado con las olas. O sea, producen imágenes, ¿cierto? Entonces, hermano, si el 90% de las cosas que imaginamos a causa de lo que vemos, de lo que oímos, por eso ten cuidado donde pones tu vista, ten cuidado donde pones tu oído. Las noticias son buenos estar informado, claro, pero tranquilo, no le preste el 100% de credibilidad, porque no todas son verdad. Y muchos de ellos, muchas cosas que tú oyes, te dicen, no, es que el mundo, claro, lee Mateo 24, Lucas 21, etcétera. Entonces tú vas a ver que, wow, eso te produce pavor, miedo al que no cree. Pero al que cree le da energía para decir, gloria a Dios que el Señor viene pronto. Ve la diferencia. Es como si tú vas a dudar de algo, por eso el Señor enfatiza que nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Él, siempre, 24/7, siempre, siempre, siempre. No podemos fluctuar nuestra fe, porque de lo contrario vamos a tener y le vamos a prestar la fe a otras cosas. Fíjate que el enemigo, para engañar, te da algo, te dice algo, te manda un dardo de fuego a ti, etcétera, para que tú le creas. Porque fíjate que eso es fe. Para que el que peca puso su fe en la tentación. De que no le iba a pasar nada, que el Señor es bueno, de que Él te perdona, de que no importa, que nadie se va a dar cuenta, que patatí, que patatá, y ya te caíste. Porque pusiste tu fe en la vocecita que escuchaste de tu carne, de tu propia concupiscencia, o del mismo diablo, de las tentaciones que vienen visuales, audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, el enemigo te hace creer. A Eva le hizo creer, le dijo otra información, le dijo con que Dios dijo tal cosa y le tergiversó, porque Él es padre de mentira, Él no va a venir con la verdad. Y entonces ella le creyó. O sea, creer significa poner su fe en algo. Entonces ella puso su fe en eso y por eso pecaron. De lo contrario no hubiera pecado, porque hubiera dicho, no, espérate, yo le doy más valor a las palabras de Dios. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, hermano, la Escritura nos dice en Hebreos 12:2, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él trajo su palabra. Recuerda que nosotros vimos el domingo pasado. Si no estuvo, pues búsquelo en el internet y usted va a ver el mensaje del domingo pasado. Incluso en mi cuenta de Facebook, no de Facebook, de YouTube. Tengo una cuenta donde un pastor me edita los mensajes, entonces queda solamente el mensaje para no tener que, tú sabes, pasar por todo el culto y todo eso. Yo le digo esto porque ¿cómo se origina la fe? Lo vimos el domingo pasado. La fe que tú necesitaste para creer en Jesucristo sin haberle visto fue originada por sus palabras. Recuerda que las palabras crean imágenes. Tú por las palabras que le has creído a tu jefe, a tu patrón, tú estás trabajando donde estás, etcétera. O sea, las palabras
nos han hecho creer y entonces a esa persona y por lo tanto estamos en esa persona. Cuando nosotros escuchamos, porque dice la Escritura que la fe que necesitas para creer en Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el quien comenzó el evangelio, la redención, mejor dicho. Cristo Jesús fue el autor y consumador de nuestra fe, pero Él es el que propició la salvación por medio de su sacrificio. Él comenzó, Él es el autor, pero Él también es el consumador de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe etérea, nuestra fe tiene un comienzo y va a tener un final, aunque ahora todavía no hemos visto, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron y se mantienen creyendo, porque entonces veremos la gloria del Señor, bendito el Señor. Entonces, hermanos, para mantenernos creyendo con una fe constante en el Señor, que es la que necesitamos diariamente, es fundamental que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Porque si no tenemos la palabra como un referente absoluto, como la verdad absoluta frente a una duda, si no tienes esta palabra, si no está, pues la duda para ti va a ser la palabra predominante a la cual tú le vas a creer. Y vas a dudar, por eso muchos se apartan. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que es tremendo retroceder en la fe. Amén. Vamos a ver otra parte. Las adversidades, las tribulaciones también nos hacen tambalear en nuestra fe. ¿Cuántos han estado a veces pasando, pero mira, ya no por el desierto, sino que, porque el desierto es hasta turístico, pero pasando por una cuestión de huracanes, tornados, terremotos y todo junto? Yo ni voy a preguntar que levanten la mano porque ahí estaríamos todos. Hemos pasado todo eso. Ahora, cuando uno pasa por ahí, todos tendemos a dudar. O sea, el problema se hace tan grande que como que se te empieza a alejar lo que tú has creído. Se te empieza a alejar. Como que cambiaste de repente, estabas viendo una pantalla aquí, gloria a Dios, aleluya, voy al cielo, amén. Gracias, Señor, porque en medio de los problemas tú estás conmigo, gloria a Dios, amén. Y de repente se apaga esa y se prende esta otra, que es todo tribulación y todo. Y tú dices, pero ¿y dónde está mi fe? Bueno, las adversidades producen duda. Las adversidades producen que tu fe empiece a decrecer. Pero aquí, mira lo que sucedió con Juan el Bautista, o mejor dicho, el bautizador, porque no era de la iglesia bautista, no, era el bautizador. Ok, Lucas 7, 18. Lucas 7, 18. Juan estaba en este momento en la cárcel. Al tiempito fue degollado, le quitaron la cabeza. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, los milagros, las cosas que... Oye, lo que está pasando allá afuera, le dijeron, es tremendo la gloria de Dios, como vemos milagros, multiplicación de panes, peces, los muertos resucitan. Está tremendo eso allá afuera. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
Estamos hablando del mismo Juan que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamita. Juan, que fue el que tuvo la gracia de Dios, la visión, para divisar al Señor caminando y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan que le dijo, no, yo no te puedo bautizar a ti, Señor, tú me bautizas a mí. O sea, fue algo tremendo. Yo no soy digno ni de desatar la sandalia de él. Ese Juan, el cual estaba clarito en su ministerio, que fue un ministerio al cual Jesús mismo dijo, entre los nacidos de mujer, no hay otro profeta más grande, ni se ha levantado otro profeta más grande que Juan. Sin embargo, él estaba preso, estaba a punto de ser ejecutado y dudó, porque le manda a decir al Señor, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, se le nubló la película, se le apagó esa visión y se encendió la duda. Entonces, hermano, por eso aunque estemos pasando mal, estemos pasando problemas, estemos pasando dificultades, hermano, el consejo es no, o sea, fíjate bien dónde pones tu vista, fíjate bien dónde pones tu oído, fíjate bien a quién le prestas oído, porque en los momentos de tribulación, de problema, tú no necesitas consejero, necesitas volverte a la palabra de Dios, que es la consejera por excelencia. Y digo esto, no necesitas consejero, tengo que hacer un paréntesis porque aquí tenemos personas y todos nosotros somos consejeros, los pastores, los ancianos, muchas personas aquí en la iglesia. Entonces, estoy validando que es posible que tú necesites un consejo y lo pidas a una persona calificada. Cuidado, ojo también con eso. Ojo con eso también. Ojo. Pero lo que quise decir es que no empieces a contarle al vecino, al fulano, al sultano, oye, mira lo que me está pasando. O no, mira, no, yo te aconsejo que no pagues ni una cosa, olvídate. Consejo. Santo, alaba lo que vive. Entonces, hermano, muchos consejeros se van a levantar. Fíjate que Job tuvo 3 amiguitos que con esos amigos nadie necesita enemigos. Porque olvídate, o sea, y la señora ni te digo, maldice al Señor y muérete. Tremendo consejo. Entonces, hermano, ante las tribulaciones debemos recordar, hermano, que no tenemos que mirar a todos lados, sino que alzar nuestros ojos al único que puede ayudarnos. ¿Y dónde nosotros lo podemos ver? Claramente a través de la palabra, en la oración. Buscar consejos sí, pero después de tú haberte metido con Dios primero, si estás dispuesto a escuchar realmente la voz del Señor. En medio de las tribulaciones, entonces, hermanos, recordemos que no estamos solos. Yo creo que Juan, el bautizador o bautista, en un momento después de que tuvo ese lapsus de poca fe, de que mandó a preguntar al Señor si era él o esperaban a otro, cuando había visto la gloria de Dios en él. Bueno, tuvo ese momento, que todos tenemos esos momentos a veces. El Señor no nos culpa de eso, nos culpa de que no nos volvamos a Él. Yo estoy seguro que Juan, por supuesto, que tiene que haber recapacitado, y el Espíritu Santo que estaba dentro de él también lo puso en su camino correcto de creer que Jesucristo era el ungido, el Hijo de Dios. Entonces, hermano, en medio de las tribulaciones, recordemos una cosa: no estamos solos. El diablo te puede decir que estás solo. Viste, te dejaron solo. Es posible que la gente que estaba alrededor tuya ya no esté alrededor tuyo. Porque cuando tú estás en problema, hermano, no mires para los lados. Porque mientras más miras, va a haber menos gente alrededor tuyo. Por eso dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, a todas las personas que para mí son importantes.
los que me pueden ayudar y realmente no te pueden ayudar. Por eso mi socorro viene de parte del Señor. Entonces, aunque las circunstancias sean malas, hermano, volvámonos al Señor para que tu fe no decaiga. Y lo último, hermano, son las tentaciones, los deseos carnales, tentaciones a muchas cosas, tentaciones a irte de la iglesia, tentaciones a dudar, tentaciones a prestar tus oídos al chisme. Hello, ¿tú sabías que el chisme es una herramienta del mismo diablo? Porque nosotros usamos y debemos como cristianos usar esa confrontación, o mejor dicho, eso de enfrentar los problemas cara a cara con la persona correcta o la persona afectada en este caso. Estoy deteniéndome en esto porque es importante. Porque eso hace disminuir la fe. Eso le apaga la fe a la gente. Si tú te metes en el chisme, hermano, lo que provoca que después no te sientes bien. No te sientes bien. Recuerdo una vez, lo voy a decir, estábamos con el pastor Rafael, su hermano, su cuñado Lautaro, mi persona, en un apartamento que yo estaba en Miami, vivía ahí, estábamos en el balcón, habíamos estado en el culto, ya era domingo, habíamos compartido un almuercito y estábamos juntos ahí, y no se nos ocurrió otra cosa más linda que empezar a apelar al pastor. ¿Tiene defecto el pastor? Olvídate. ¿Sabes por qué tengo defecto más que ustedes? Porque estoy aquí, ustedes me están mirando. Pero si tú te pararas aquí, forget about it. Olvídate, hermano, olvídate. Bueno, y hermano, le testifico, pastor Rafael me está escuchando ahora, le testifico que en un momento estábamos pero encendidos, claro, y teníamos razón, ojo, en lo que estábamos diciendo teníamos razón, pero no era la forma correcta, porque que entendíamos que haber ido era directamente al pastor. Y no armar un sindicato para... No, esto no es aquí apatotado ni mucho menos, esto es face to face. Y haber tenido que ir al pastor. Pero no lo hicimos. Y nos fuimos en la volada, digo, en el asunto ese. Perdón, hermano, perdone, no. Sorry. Perdóneme, hermano, perdone. No. Yo trato siempre de evitar palabras que no están de acuerdo aquí. Bueno, y hermano, en un momento dado, no recuerdo bien porque fue hace muchos años atrás. En un momento dado, algo pasó en ese momento ahí. Y cayó una clase de convicción de parte del Espíritu Santo que nos pusimos a llorar los tres. A llorar. Y no sabíamos por qué estábamos llorando y ahí nos dimos cuenta que era el Espíritu Santo que nos estaba reconviniendo y tuvimos que pedirle perdón al pastor. Y después siempre estuvimos bien junta con el pastor. Entonces, hermano, quiere decir que el Señor está muy atento al tema del chisme, porque eso corroe como el cáncer. Y en una iglesia, si tú tienes algo contra alguien, tómelo esto de parte de Dios. Tú tienes algo contra alguien, la palabra de Dios dice que tú vayas y se lo digas a esa persona. Con muy buena forma, asegurando su corazón primero, no tirándole, tú sabes, la caballería encima, sino, hermano, mira, te quiero mucho y todo, ponle todas las flores que quieras. Y decirle, esto he visto en ti, o me di cuenta, ¿entiendes? O me dijeron esto, hermano, pero yo quiero consultarlo contigo antes de yo regarlo. Porque hay personas que no consultan con la fuente y andan regando chismes. Ojo con eso, eso corroe y hay muchas personas que ya no están en la iglesia porque fueron afectadas por chismes. Dios tenga misericordia y los bendiga donde quiera que estén. Entonces, hermano, digo esto, la forma correcta, bíblica. Ve, anda donde tu hermano, confronta ese tema. Si no te oye, entonces ven con otro. Uno o más, dice. No le ponga muchos más. Con uno basta. Como testigo. Y díselo, hermano, vengo a decirte otra vez.
lo que vi en ti, Y si no se arrepiente, díselo a la iglesia, pero no se lo digas tú, díselo al pastor para que lo diga a la iglesia. Y entonces tenlo por publicano porque no se quiso arrepentir. Pero tú no eres juez de nadie. Cuidado con juzgar. No sé por qué estoy diciendo esto, no tengo idea. Pero usted ha orado para que el Señor me dé palabra y yo estuve orando mucho para que el Señor me diera palabra. Seguimos. Las tentaciones, los deseos carnales. Las tentaciones vienen del enemigo, del mundo, de nuestra propia carne, de nuestra propia concupiscencia. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3 dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad tiene mucho que ver con fe. La raíz del latín de fe es fides, fides. Y la raíz de fidelidad también es del latín fidelitas. Quiere decir que estás junto. Si tú crees, eres fiel. Si tú crees en el Señor, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de vida. En otras palabras, dice aquí, cuidado para que de alguna manera vuestros sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el oído, etcétera, el tacto, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, los sentidos, y yo voy a detenerme aquí en un salmista que fue Asaf, líder de alabanza. Imagínate, tremendo puesto, líder de una familia de levitas que eran líderes de alabanza. Él en el Salmo 73 narra no lo vamos a leer entero, por supuesto. Le invito a que usted lo lea en casa. Salmo 73. Se va a identificar. Porque a él le pasó algo, de algo que vio también. Pedro se cayó por lo que vio. Bueno, este hombre de Dios narra una experiencia bien mala que tuvo. Porque él, dice la Escritura, voy a empezar a leer los primeros 3 versículos. Después usted lee el capítulo entero en casa. Ciertamente es bueno, Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y yo les digo, ciertamente es Dios para con su iglesia. Amén. Para con los de limpio corazón. Amén. En cuanto a mí, dijo, aquí se paró al tiro la cosa. En cuanto a mí, algo me pasó a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me detengo aquí un poquito. Y salto al verso 13. Dice, después ya hablando neciamente. Fíjate lo que llega a decir una persona que se impacta por lo que ve, le causa envidia. Si tú ves esos programas de The Rich and Famous, los programas de los ricos y famosos, y las mansiones, y los autos, y lo esto, y lo otro, wow, y tú echando a andar el tuyo, y, ay, Padre. Tú sabes, pero está bien que a veces ver programas y todo, ver la gente, ver
Él dice que vio la prosperidad de los impíos, porque tuvo envidia de los arrogantes, porque después dice más adelante, no tienen trabajo, reniegan de Dios y no les pasa nada. Es más, son prosperados más que nosotros. ¿No le ha pasado algo parecido a usted? Sí. Un poquitito así. Pasa. O después de visitar a alguien o ver a algo y entrar en un lugar fastuoso y después llegar a casa. Esto es lo que trajo el barco, tú sabes. Pero darle gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, en este caso, este hombre cuando dice vi a los arrogantes y todo eso, no quiere decir que los vio de pasadita, sino que se detuvo a mirar y a meditar. Porque aquí es toda una meditación, que no tienen problemas y esto, y se enriquecen y blasfeman y no les pasa nada y todo. Y mira lo que llega a decir después y eso que dice que casi deslizaron sus pasos. O sea, no se fue del todo a renegar contra Dios. Pero en el verso 13 en adelante, ahí hasta el 16, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Todas esas palabras no son de un líder de alabanza del templo de Dios. En vano he limpiado mi corazón. O sea, ¿qué saco yo si no me pasa nada aquí? Imagínate. Y he lavado mis manos en inocencia. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, si yo me pongo en esa misma onda, yo también la puedo hacer. Yo también puedo ganar plata. Yo también puedo traquetear de repente entre medio. Yo también puedo buscarme mis pesitos. Yo también me puedo hacer rico. Por eso dice la palabra que el que desea enriquecerse cae en gran condenación. Claro, porque si te deseas enriquecer por enriquecerse, por estar igual que ellos, está bien desear lo mejor para tus hijos, para tu familia, tener una casa, un hogar, etc. Te aplaudo. Un mejor auto quizás que no te deje tirado. Está bien. Pero mira lo que dice. Pero mira esto. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, el tipo estaba bien atribulado, hermano. Atribulado. Porque los sentidos, el sentido de la vista, le produjo emociones. Pero no buenas emociones, decir, Dios bendiga al traficante que va ahí con ese tremendo auto. No, le produjo envidia. Le produjo envidia. Claro, si tú ves cómo están las cosas, tú dices, Señor, no es justo. ¿Por qué si hay un Dios que es justo? Yo no tengo ni un auto y el tipo ese, mira, tiene varios autos y mira qué clase de auto tiene. ¿Entiende, hermano? Cuidado donde pones tus sentidos, porque tus sentidos te pueden, tú sabes, puedes ver lo que no se ve o mal, puedes ver equivocadamente. Ves la prosperidad de esa persona, pero tú sabes si él duerme tan tranquilo como tú. Si él puede comer tranquilamente, si suena una sirena por ahí, sigue comiendo y disfrutando con su familia. Entonces, hermano, él por poco se refala, tuvo envidia, reclamó, dijo, en vano he limpiado mi corazón, en vano llevo todo este tiempo aquí y no pasa nada, sigo igual. Mis cosas, me envejezco y todo y no veo progreso en mi vida. Hermano, cuidado, cuidado. La Escritura dice, vuestras costumbres sean sin avaricia. Contento con lo que tenemos ahora. Porque el Señor dice, no te faltaré ni te desampararé. Entonces, pero lo lindo de esto,
para que sea un testimonio, porque si no sería la derrota de Asaf. Y él sigue siendo un hombre de Dios en la Biblia. Él tuvo este lapsus, este problema, este episodio, como lo tienes tú, como lo tengo yo, como meditamos a veces cosas que no tenemos que estar meditando. Cuidado con lo que meditas también, porque en lo que meditas vas almacenando rabia, frustración, vas almacenando hasta odio incluso, envidia. La envidia, hay alguien que dice que la envidia es sana, yo no veo la sanidad en la envidia. Pues la envidia es envidia, hermano. Yo te puedo decir, te envidio sanamente, no, mentira, brother. Entonces, esto tuvo un cambio. Él llegó, como digo, si tú lees todo el Salmo, hermano, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Como él reclama, cómo esta gente la sacan barata y mira lo que hacen. Tienen envenenada a la gente y más encima les va bien. Pero hay un antes y un después. ¿Y dónde estuvo el breaking point? El punto de quiebre. ¿Dónde estuvo? En el verso 17. A ver, antes de eso voy a leer un poquito antes. No. Incluso él dice, después, antes del 17, en el 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Si tú empiezas a meditar esas cosas, hermano, te va a frustrar. Se va a llenar de amargura tu alma. Y tú vas a decir, mira, yo aquí en una iglesia, sacrificándome, haciendo esto, haciendo lo otro, y no me va tan bien. Y mi corazón sentía punzadas. Cuidado, es un ataque de pánico, pero ya al extremo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Así es una persona que medita en lo que no tiene que meditar. Si va a meditar, medita en la palabra de Dios, brother. Pero dice, con todo, siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Pero antes de esto hubo un breaking point, como le digo en el verso 17. Dice, todo esto fue duro trabajo para mí. Cuando pensé en esto, en los tipos estos, cómo son malos, perversos y les va bien. Se ríen de la autoridad, se ríen de los evangélicos, se ríen de Dios. Hasta que, diga conmigo, hasta que. Ok, tu problema tiene un límite, hermano. Hasta que tú tomas una decisión. Porque tú eres el que causaste, el que te metiste, o el diablo mismo te tentó a mirar donde no tenías que mirar, o a dejar puesta tu vista y a considerar, y a seguir considerando, y a seguir meditando. Tú te metiste para allá. Ahora, ¿hasta qué? Ese hasta qué es el momento en que tú tienes que saber que tienes que volver en sí. Y ese momento no está en ti, porque en ti hay problemas, estás enrabiado, estás frustrado. O sea, no busques en ti. Él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, yo te digo, lo traducimos aquí, hasta que yo me voy al cuarto, y si no tengo un cuarto privado, me voy al baño, doblo mi rodilla y me presento delante de Dios. Y clamo al Señor, y le lloro al Señor, y le digo, Señor, ayúdame porque estoy mal, estoy reclamando, estoy renegando prácticamente de mi fe. Ayúdame, Señor. Como otros tienen, Señor, y yo no tengo. Señor, mira, gente que no merece tiene y yo no tengo. Pero hasta que entrando en el santuario de Dios, y ese santuario de Dios tú tienes acceso, hermano, hermana. Tú y yo tenemos acceso a entrar al santuario de Dios. Acercaos confiadamente al trono de la gracia
de Dios, la gracia de Dios para alcanzar misericordia. Dios te perdone por tu actitud y hallar gracia, favor inmerecido de Dios, gracia que te rodee, que te dé satisfacción, que te diga, yo estoy contento, Señor, perdóname por haber dudado de mi condición cuando yo tengo la salvación, que ellos nunca la van a tener así, Señor, si no se arrepienten. Por eso, hermano, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Todas esas personas, hermanos, si no se arrepienten, con todo y millones, con todo y progreso, con todo y que se rían de la justicia y que nunca les pase nada, hay un Dios y va a haber un juicio. Por eso no te preocupes de esa parte. Preocúpate, hermano, de tener tu fe bien puesta en el Señor. Mientras el salmista se concentró en lo que veían sus ojos, hermano, se dejó llevar por la envidia. Casi se fue, hermano. Yo creo que ese tipo casi se muere de un ataque al corazón. De tanta angustia, rabia y frustración de que ¿por qué a mí no y por qué a él sí? Pero el salmista llegó a comprender que se puede ganar todo el mundo, se puede obtener todas las cosas, pero al final, si no tienen lo que tú tienes, con lo poquito que tú ves alrededor tuyo que tienes, con los problemas que tú tienes alrededor tuyo, con todo eso, ellos no tienen la salvación que tú tienes en Cristo Jesús. Terminando, hermanos, Dios no nos llamó entonces, hermano, al éxito. Dios no te llamó, hermano, a ser un campeón, un exitoso. Dios te llamó a ser fiel. Sed fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Fiel significa mantenerte creyendo a pesar de. Pastor, y si no veo nada, sigue creyendo. Sigue creyendo que Dios te oye, Dios sabe tu tema, Dios sabe tu condición, Dios sabe tu problema, Dios sabe tus limitaciones. ¿Y por qué no hace nada? Porque Dios tiene planes, propósitos. De hecho, no nos prometió a nosotros que íbamos a ganarnos el mundo, ni que íbamos a ser exitosos. Lo único que Dios pide, y no te pide tampoco que venga aquí a la iglesia y llegue a ser un gran predicador y tengas multitudes o tengas, no sé, una familia grande y una casa grande. Dios no te pide eso. Lo único que te pide realmente es que seas fiel, que sigas creyendo, te mantengas creyendo a pesar de todo. Porque hemos visto, hermanos, el fin. Él mismo dice, hasta que cuando vi el fin de ellos, cuando el Señor en el santuario de Dios le reveló cuál era el fin de ellos. Y entonces dijo, ups, yo soy el bienaventurado aquí. Yo soy el bendecido. Yo soy el más rico de todo el mundo. Yo tengo los tesoros más grandes que nadie puede imaginar, que nadie puede comprar. Con lo poquito que tengo, con mis pocas cositas, con las limitaciones que tengo. Señor, yo soy un bienaventurado porque te tengo a ti, Señor. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, el mensaje de hoy es: pelea la buena batalla de la fe. Quiere decir, sigue creyendo. El que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y recuerda, hermano, y siempre le digo a todo el mundo esto, al que puedo, la fiesta no es aquí abajo. Aquí no. Este es un paso, este es el caminito nomás que para tomar el avión. Este es el aeropuerto. La fiesta está en la presencia del Señor y eternamente. Así que, hermano, oremos al Señor y démosle gracias por este día.
Padre amado, te damos las gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Te damos las gracias por el privilegio de ser tus hijos. Dios mío, te damos gracias por el privilegio de que tú, Señor, a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo perverso y malo de nuestro corazón, tú tuviste misericordia de nosotros. Tú nos salvaste, Señor. Tú nos diste esperanza, Señor. Tú nos has dado un nombre, Señor. Tú nos has dado tu nombre para nosotros vencer, Dios mío. Para saber, Dios mío, que en ti somos más que vencedores, a pesar de las circunstancias, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta manada pequeña. No somos una gran multitud, Señor, porque tú no nos llamaste a grande multitud, nos llamaste a ser fieles en lo poco, y si tú hacia ti te place, nos pones en lo mucho. Pero, Señor, creemos, Dios mío, y confiamos en ti, Señor, en este día. Entregamos nuestras frustraciones en este momento a ti, Señor. Entregamos, Señor, nuestras dudas. Entregamos, Señor, las cosas malas que estemos pensando o pasando, Señor. Y te pedimos perdón por nuestra actitud arrogante, Señor. Tú eres Dios y tú no tienes que darle cuenta a nadie, Señor. Gracias te damos, Padre. Confiamos en ti nuestras vidas y seguiremos creyendo hasta que tú vengas a buscarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor.